Bueno, buenas tardes otra vez. Gracias por quedarse a esta última mesa de este foro de historia urbana. Vamos a comenzar la mesa con la presentación de la maestra Carolina Magis Weinberg. Ella es doctoranda en la Facultad de Artes y Diseño en la UNAM y Carolina nos va a hablar de un proyecto muy interesante. Adelante, Carolina. Pues buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, ya vamos cerrando este foro increíble. Quiero dar un disclaimer absoluto, yo soy artista visual y esta presentación es casi como un performance. Vamos a ver qué tal sale, pero mis métodos de trabajo son distintos y quiero compartirles que hoy también en el arte las investigaciones pueden ser una forma de hacer arte, no solo es la pintura. Pero bueno, quisiera empezar con una pregunta para ustedes, que es ¿dónde está el kilómetro cero de México? Si hiciera una encuesta probablemente sale el Zócalo, la realidad es que no lo sabemos, ahora les voy a decir por qué. Muchos países tienen un kilómetro cero, se trata de un monumento emplazado en el territorio a partir del cual se miden las distancias de las carreteras. Estos monumentos marcan puntos torales de llegada y partida de y hacia todos los caminos de los países. En la mayoría de los casos se ubica en la capital, en donde se suele encontrar el poder simbólico de la autoridad y no en un centro geográfico. Destaca, por ejemplo, el caso de la Puerta del Sol en Madrid, en donde una placa en el suelo indica que ahí se marca el origen de las carreteras radiales de España y las letras doradas kilómetro cero. Este espacio ha cambiado recientemente de forma. En el año 2023 fue modificado y se le agregó un semicírculo inferior que completa la circunferencia y una rosa de los vientos. Como el kilómetro cero de Madrid, hay muchos otros monumentos alrededor del mundo que se establecen como el centro de un país y regulan las dinámicas de operación nacional a nivel simbólico. El caso del kilómetro cero de Cuba es particular, sobre todo en su capacidad de construir un mito. Se encuentra dentro del Capitolio, en la ciudad de La Habana, al final del Salón de los Pasos Perdidos, y fue instalado en 1929. Es una estrella que tiene en su centro un diamante y marca el inicio de la carretera central del país. Según se cuenta, este brillante fue traficado y vendido por un comerciante proveniente de la corona del zar Nicolás II, el último zar ruso. También se cuenta que en 1946 alguien robó el diamante y un año después lo devolvió en un sobre en el escritorio del presidente por mala fortuna. Se sabe que después del incidente en el lugar se colocó una copia y que el diamante original nadie lo ha vuelto a ver. En este caso es evidente cómo el poder del zar o del presidente y la idea del kilómetro cero se mezclan y entrecruzan de manera muy estrecha. Los monumentos tienen la función de ubicar un centro geográfico, pero lo que también están asentando es un juego con el centro simbólico establecido por la autoridad. La colocación de estos monumentos siempre queda en manos del presidente o de la autoridad en turno, dado que no se trata realmente de un problema de exactitud, sino de un acto de poder. En París, el kilómetro cero se encuentra frente a la Catedral de Notre Dame. Se trata de una estrella en el suelo rodeada por un círculo de piedra en el cual está inscrita la frase punto cero de las rutas de Francia. Francia, la nación ilustrada y democrática por excelencia, la que estableció un sistema de medición abstracto y científico, la República, esa Francia sitúa un monumento asociado al poder geográfico frente a su principal iglesia. Este emplazamiento es por demás irónico. La forma de este marcador es también, como en el caso de Cuba, la de una estrella con un elemento central. En este caso ya no se trata de un diamante, sino de un círculo. Prevalece, como en el caso cubano, la comprensión de la forma de la estrella como un elemento geométrico que irradia y proyecta su forma hacia afuera. Es en ese mismo sentido que se plantea la remodelación del kilómetro cero de España, añadiendo una forma de estrella, una rosa de los vientos, que amplía la capacidad de irradiación de la forma del centro. Estos tres monumentos son herramientas ubicadas en el espacio público, por lo que en muchas ocasiones están en el piso. Cuando la gente los visita, suele poner sus pies en relación a ellos para ubicar su cuerpo en el centro de un espacio nacional.
He hablado de una selección de puntos que sí existen, que se han colocado y que tienen asignados monumentos alrededor del mundo en España, Cuba y Francia. Después de documentar la certeza absoluta de estos monumentos en tal diversidad de geografías, resulta bastante intuitivo regresar a la pregunta inicial: ¿en dónde está el kilómetro cero de México? México, el lugar en el ombligo de la luna, un país mítica y políticamente obsesionado con su centro, no tiene kilómetro cero. ¿En dónde está? Les puedo contestar rápidamente que este punto no existe. Lo que en otros países es preciso, certero y contundente, en el caso mexicano se vuelve confuso y expansivo. Pues resulta que el punto no existe en ningún lugar, no está marcado por ningún monumento. No existe un punto en México que pueda señalar y con toda certeza afirmar: ahí está el kilómetro cero de México. Ahora bien, no solo por saber que no existe, tenemos que dejar de buscarlo. Yo lo llevo haciendo los últimos 12 años y no he encontrado ningún punto, pero sí una infinidad de posibles aproximaciones. Sobre todo, he encontrado un cuento que merece ser contado. Cuando me hice esta pregunta por primera vez, ¿dónde está el kilómetro cero de México?, fue después de haber visitado Tijuana y observar con certeza el punto donde se acababa México, la esquina. De repente estuve en playas de Tijuana, vi la esquina de México. Quien haya estado ahí es realmente contundente y claro que ahí acaba el país. Hay mantas aludiendo al fin de México, la esquina de México, donde rebota el país, donde terminan los sueños. Y de pronto yo dije, si la esquina es tan clara, ¿será tan evidente también el centro? La respuesta no es sencilla. Entonces hice lo que haría cualquier persona a mis 22 años en ese momento y busqué en Google. Y decidí buscar esta respuesta en Google pensando que sería sencilla. La mayoría de los artículos que encontré referían al monumento ipsográfico, ubicado del lado oeste de la Catedral Metropolitana. A simple vista parecía muy probable que ese monumento fuera el marcador del kilómetro cero de México. Tenía un halo de verdad, de información, de certeza. Al buscar en la selección de imágenes también de Google, casi todas las primeras entradas remitían a ese mismo monumento. Una y otra vez había una insistencia en la referencia. Mientras tanto se colaban algunas imágenes de Palacio Nacional, el Templo Mayor, y estaban tal vez indicando que mi problema iba a ser un poquito más complicado. Porque es México y por supuesto que las respuestas aquí no son sencillas. En el mes de julio del 2008, el gobierno de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México inauguró la publicación de la revista mensual Kilómetro Cero. Se llama Kilómetro Cero Noticias del Centro Histórico y acompañaba la que recientemente se había inaugurado la Autoridad del Centro Histórico, que estuvo a cargo de la doctora Moreno Toscano, que ayer tuvimos el gusto de poder escuchar en persona. Ella fue la primera en ocupar este encargo. Este gobierno en ese momento lanzó esta revista y en el cuarto número de la revista de octubre, de julio a octubre se tardaron en sacar este artículo, se publicó una nota que abordaba la sección en la que se intentaba ubicar al explicar el intrigante título de Kilómetro Cero. En el artículo, que se llama En busca del kilómetro cero, de la autora Patricia Rubalcaba, se reúne de manera sintética las imprecisiones e imposibilidades de esta búsqueda y la autora eventualmente concluye que no se puede ubicar el punto. Dice, este periódico se especializa en el centro histórico de la Ciudad de México, que fue durante siglos ese ombligo nacional, y si ha dedicado textos a otros sitios simbólicos del centro, con más razón habría que dedicar uno a la ubicación del kilómetro cero mexicano. Ignorábamos estar frente a un kilómetro cero muy escurridizo. Creo que es la mejor manera de definir a este punto. En el artículo se consideran diferentes posibilidades, además del monumento ipsográfico. Se habla de la Puerta Mariana, que es la puerta, siempre es un error muy común, la Puerta Mariana es la más cercana al Templo Mayor de Palacio Nacional, además de la puerta central de Palacio, el Templo Mayor mismo, la esquina de Moneda y Seminario, el asta bandera, esa es de cajón,
Incluso se incluye un mito en este artículo sobre un kilómetro cero escondido en el sótano de una casa en la calle de Argentina 75, que es el más interesante, se ve hasta arriba, ese es el que más escapa del rango. Y finalmente también incluye la autora el monumento a la aguilita, que está aquí cerca de la Merced, donde se supone que el águila se posó a devorar la serpiente. Sin embargo, después de toda la especulación que presenta la autora, de la misma forma que en la búsqueda en Google, en el artículo que menciona, la autora dice: aunque no hay placa alusiva al kilómetro cero que así lo asiente, el monumento Enrico Martínez, localizado en la esquina de Monte de Piedad y 5 de Mayo, junto a Catedral, es a donde más dedos apuntan, y flechas de guías de viajeros, funcionarios y estudiosos consultados por este periódico. Ahora, si todos los dedos apuntan a él, hay que pensar más seriamente en el monumento ipsográfico como la posibilidad más posible. ¿Será este el kilómetro cero, el kilómetro más cero de todos? Aunque todo apunte hacia él, aparece inmediatamente un problema. El monumento fue desplazado de su emplazamiento original. Estaba originalmente en la esquina de Moneda y Seminario y actualmente se encuentra del otro lado de Catedral, un desplazamiento de 200 metros que cuando se trata de la precisión de un centro geométrico no es menospreciable. Lo cierto es que en todos sus emplazamientos, aquí pueden ver el desplazamiento, el monumento cuando lo quitaron y lo movieron. Lo cierto es que en todos sus emplazamientos el monumento siempre ha estado, como me gusta decir, en la primera fila de la historia. Aquí, frente a Palacio Nacional, viendo hacia el sur, la más maravillosa. Aquí pueden verlo en el monumento emplazado en momentos históricos importantes, la decena trágica, 1913, el general Bernardo Reyes entrando al Zócalo, y el monumento ahí, silencioso, calladito, viendo pasar el tiempo. Aquí también lo pueden ver, el monumento en 1910, cuando fue la inauguración del Museo Nacional, abajo de nuevo en 1913, y ya en su nuevo emplazamiento en el 68, dándole la bienvenida a los estudiantes que entraron al Zócalo, me parece que en el mes de agosto. Estas ubicaciones son siempre, el monumento está ahí, y cada vez que hay un evento, como todas las marchas recientes en el Zócalo, yo lo busco porque ahí está, nunca nos falla. Aquí está su emplazamiento original y su emplazamiento actual, y un pequeño detalle muy relevante es que en los dos casos le está dando la espalda a la catedral. Y en el giro lo cambiaron de ver al sur, ahora ve hacia el oeste. El monumento ipsográfico se hizo a finales del siglo XIX durante el gobierno de Porfirio Díaz. Entre 1877 y 1881 se construyó, auspiciado por el Ministerio de Fomento. Según relata el ministro Vicente Riva Palacio en su informe de 1877, este monumento se erigía para, comillas, fijar de una manera clara y precisa las alturas de los diversos planos de comparación que han servido en los últimos años para los estudios hidrográficos de la Ciudad y Valle de México. Además, tendrá en incrustaciones de metal los patrones del metro, de la yarda y de la vara. Esto último porque México, a finales del siglo XIX, había suscrito ya su adhesión al sistema métrico decimal, y surgía entonces la necesidad de crear un monumento con funciones métricas, entre ellas la de colocar en el espacio público las nuevas medidas. La necesidad del monumento se describe en el informe de Riva Palacio de esta manera. Se indica que hacía falta un plano de referencia para las alturas de las aguas de los lagos, plano que fuera fijo, es lo que quiero insistir. Se planteó siempre desde el origen como una cosa fija, inmóvil, permanente, al alcance del vulgo, que no estuviera sujeto, como lo está la banqueta del noroeste del palacio, que hasta ahora ha hecho sus veces a las fluctuaciones de reparaciones, e igualmente se carecía de un meridiano que pudiera utilizar todo lo que quisiera determinar la desviación magnética de cualquier brújula. Con este doble objeto se mandó levantar en la Plaza del Seminario un monumento que reúna además la ventaja de tener el metro, la vara y poder rectificar allí las medidas adoptadas por el sistema, ¿no?
En el informe también se incluía una fotografía que muestra el proyecto del monumento, la que ven del lado izquierdo. La digitalización es de muy baja calidad, sin embargo se puede apreciar el planteamiento inicial que fue muy cercano al monumento que se construyó. Del lado izquierdo se muestra esta fotografía y del lado derecho un dibujo de Manuel Rivera Cambas. El monumento se construyó conforme a lo planeado en el boceto y tuvo una vida activa como herramienta de medición en el subsuelo. Hay recuentos de la gente yendo al monumento a averiguar si la ciudad se iba a inundar. Hacia 1924 se remodeló la fachada del Palacio Nacional y los jardines aledaños. Con este proyecto se rehicieron las aceras circundantes y por lo que parece ser mera voluntad estética, se movió al monumento ipsográfico. De este modo, la intención tan claramente explicitada en el informe del Ministerio de Fomento quedaba rota, ¿no? Su cimentación tendrá la solidez necesaria para impedir que el hundimiento produzca la menor alteración en la exactitud de los niveles. Hoy, en su lugar, hay una señora vendiendo tostadas de pata, también orientada hacia el sur. Es que mover un símbolo, descentrar un centro, es como usar dos relojes al mismo tiempo. No se sabe cuál es el correcto. Si la ubicación original es tan precisa, la nueva ubicación pone en duda la veracidad tanto de la anterior como de la actual. Definitivamente se niega la posibilidad de este monumento, que sea el monumento del kilómetro cero del país. Tener dos herramientas simultáneas pone la una en tensión con respecto a la otra simultáneamente. Se abre una situación de incertidumbre. En su emplazamiento original el monumento estaba ahí, justo lo que ven detrás, dice las letras el nivel. Reconocerán la cantina, el nivel, que se llama así en honor al monumento que tenía enfrente. En su emplazamiento original tenía relación a este nivel que está en la cara que ahora da hacia el sur del monumento, donde había un nivel donde se marcaba con una pieza móvil metálica los días jueves. Yo creo que eso duró una semana y desapareció. Marcaban el nivel de las aguas en el subsuelo y por eso la gente, esto es ipsográfico en el sentido de que muestra el agua en el subsuelo. No sé cómo, nadie me lo ha podido explicar. Aquella aguja que buscaban los pobladores es la que nombraba a la cantina. La cantina se preciaba hasta 2007 que dejó de existir en ser la cantina con la primera cédula para vender alcohol en México. Tenía este nombre, atendía a presidentes y también atendió al maravilloso y célebre artista Melquiades Herrera, que reconocen, porque estaba al lado de Palacio, pero también cerca de San Carlos. Entonces los artistas pagaban con obra. El detalle más importante de esta cantina es que tenía, según me han contado, un reloj que corría al revés, para que nadie supiera cuánto tiempo había pasado ahí dentro. Lo que me parece interesante es que de su emplazamiento original al emplazamiento actual, no pasaron solo 200 metros, sino lo que pasó en medio fue la Revolución Mexicana. ¿Y cómo es que un monumento que está ahí paradito viendo pasar el tiempo y dice Porfirio Díaz en una de sus caras, no se cayó? Y si tengo un momentito más les cuento, es porque está hecho en clave de ciencia, de historia, y no refiere al porfiriato, sino que refiere a un momento histórico diferente, que es el monumento está dedicado a Enrico Martínez, que es quien planteó el drenaje de la Ciudad de México en 1600, un personaje absolutamente desconocido, muy conocido, muy incierto él mismo. Esta es la obra que él publicó en 1599, que logró el último año de los incunables americanos, lo publicó él. Este es el sello de su taller, que parece que lo robó él de alguien más. Su identidad, no sabemos su cara, no sabemos nada, pero sabemos que era plomero. Plomero a gran escala porque hizo el desagüe de la ciudad, le salió todo mal, la ciudad se inundó en 1629, el Tajo de Nochistongo que él había abierto se cayó, se inundó la ciudad durante 5 años y hasta se replanteó el transportarla a Puebla. Por algún motivo extraño, en 1878 alguien le quiso dedicar un monumento a Enrico Martínez, que es como una falla histórica, es fascinante pero le salió mal. Y lo que me parece muy bonito detalle de Enrico Martínez, no sabemos su origen y no tenemos muy clara su nombre completo.
y el artista brillantemente no representa a Enrico Martínez, no tenemos su retrato, es una alegoría de la Ciudad de México, pero en la lápida con su nombre, la túnica tapa el apellido. Creo que es fascinante pensar cómo dirigir la mirada hacia un momento científico histórico hace permanecer a los monumentos, por lo menos este monumento ipsográfico todavía sigue en donde está. Nada más quería cerrar, bueno, me quedo. Les dejo estas imágenes del monumento ipsográfico, del cual me he vuelto, según el danzante azteca que lo cuida, yo me he vuelto la cuidadora del monumento y por ahora sigo en la investigación y se recibe cualquier información porque sigo buscando el kilómetro cero. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Ya seguramente habrá muchas preguntas. Vamos a presentar, no sé si ya llegó Sergio, el doctor. Muy bien. Por favor, doctor. Nos acompaña el doctor Sergio Vargas Matías, él viene de la Universidad de Sonora. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañar esta presentación, gracias a los organizadores por aceptar mi propuesta. Atendiendo la temática del foro, bueno, les voy a platicar un poquito, de una manera muy sucinta, muy reducida, de lo que fue, digamos, la historia de Veracruz, que vamos a, pues de alguna manera recrear con base en algunos materiales cartográficos, mapas y planos fundamentalmente que les voy a presentar. No voy a hacer una exposición detalladísima de autores, de fechas, de nada, porque, bueno, tenemos creo que 15 minutos. 20, bueno, aún así pues es un poco tiempo, pero bueno, creo que en la sesión de preguntas y respuestas pues habrá oportunidad de puntualizar algún dato o ampliar alguna información que les parezca interesante o relevante, ¿no? Entonces, bueno, la ciudad de las dunas, la cartografía como fuente para el estudio de las transformaciones del puerto de Veracruz, pues básicamente lo que quiero hacer es una retrospectiva, ¿no? De cómo una ciudad de lo que era el virreinato de la Nueva España, pues se convirtió a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII en uno de los principales, digamos, nodos comerciales, económicos y también militares del Imperio Español, ¿no? Algo que es fascinante de la historia urbana es precisamente cómo puede englobar tantas circunstancias, tantos fenómenos, tantos procesos históricos en pues, un espacio de alguna manera limitado geográficamente, pero que se articula e interacciona con otros a lo largo del tiempo. ¿Sí? Precisamente Veracruz, a lo largo del periodo colonial y obviamente en el siglo XIX, pues fue una población muy importante, ¿sí? Ahí pongo una cita de Chanú, de Pierre Chanú, que me parece muy interesante porque habla precisamente de la importancia que tuvo el puerto de Veracruz, no solo en el marco del virreinato mexicano, sino en el marco de lo que él llama el Atlántico de Sevilla, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues todos sabemos que Veracruz era el centro de exportación e importación de el Nuevo Mundo, ¿no? A donde llegaba la carrera de Indias, ¿sí? Y entonces para Europa, esta cita me gusta mucho como dice Chanú, dice, para Europa Veracruz viene siendo o es lo que nosotros entendemos por México, ¿no? Cuando estuve en Barcelona siempre les emocionaba mucho a mis profesores que les comentaba que yo era de Veracruz, ¿no? Y algo que también me llamaba mucho la atención cuando estaba yo haciendo esta investigación es cómo les causaba sorpresa, una enorme sorpresa a los visitantes que llegaban al puerto, visitantes europeos sobre todo, porque bueno, todos habían escuchado hablar de Veracruz, de las riquezas inconmensurables que pasaban por esa población, también del peligro que representaba el vómito prieto, ¿no? La fiebre amarilla y todo esto, y sin embargo cuando llegaban al puerto de Veracruz pues se encontraban con una población, dicen ahí, que no tenía ninguna gracia, ¿no? Una población de tablas, sucia,
encerrada en una muralla de cal y canto, que también muy criticada porque decían que eso no era una muralla, ¿no? Que más bien era una tapia que no servía absolutamente para nada y mucho menos para defensa. Sí, y entonces les sorprendía mucho que una ciudad por donde pasaba tantísimas riquezas, pues tuviera un aspecto tan modesto, ¿no? Pero eso no quitó, bueno, que Veracruz fuera pues protagonista a lo largo de las décadas y luego de los siglos, pues de buena parte de lo que fue la historia de la Nueva España y luego lo que va a ser la historia del moderno Estado mexicano. Entonces, bueno, ya entrando en materia, yo trabajo mucho la cartografía, me baso mucho en planos, en mapas, croquis, demás. Este, por ejemplo, es uno de los primeros planos que se hacen de las obras primigenias en San Juan de Ulúa, en la isla de San Juan de Ulúa. Es obra de Cristóbal de Erazo de 1570, esto se encuentra en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, y vemos ahí lo que se conoce como el Muro de Argollas, ¿no? Originalmente lo que después va a ser la fortaleza de San Juan de Ulúa no era más que un muro con dos torres donde los navíos se amarraban, ¿no? Para protegerse de la violencia de los nortes, para no encallar, etcétera, etcétera. Ni siquiera había una población como tal, ¿no? Se fue desarrollando, obviamente, seguramente ustedes están al tanto de eso. Primero se hace en lo que hoy se conoce como la Antigua, que fue una de las varias Veracruz que se establecen. Veracruz fue una ciudad, digamos, que se movió en varias ocasiones hasta ocupar el emplazamiento pues que todos conocemos, que seguramente muchos de ustedes cuando van al puerto y van a la parroquia y todo eso, bueno, ven Veracruz, ¿no? Pero Veracruz tiene esa particularidad, ¿no? Se establecen diferentes posiciones y pues todo, o en gran medida se establece y se crea un vínculo desde un inicio con lo que después va a ser la imponente fortaleza de San Juan de Ulúa. Entonces, fortaleza, puerto, ciudad, están pues intrínsecamente ligados desde un inicio, ¿no? Van creciendo, se van desarrollando. Este plano ya es del siglo XVIII, de principios del siglo XVIII, es un plano de Felipe León Maffei que está en el Archivo General de la Nación, y ahí vemos, digamos, la versión moderna, la primera versión de lo que luego va a ser la muralla que va a rodear el recinto de la ciudad, ¿no? Los baluartes todavía no tenían los nombres que luego tuvieron ya durante la Guerra de Independencia y demás, pero vemos ahí esta particularidad de Veracruz como una población protegida por una muralla, por una serie de baluartes e instalaciones militares, rodeada a su vez por unos montículos de arena, ¿sí? Que ahora les llamamos médanos, antes les decían méganos, pero que continuamente llenaban al recinto portuario de arena por todas partes, ¿no? Son múltiples las narraciones que hablan de cómo la arena se introducía hasta el último rincón de las casas y se insistía que por eso la muralla no servía de nada, porque se acumulaba tanta arena que la gente podía pasar tranquilamente a pie o en el caballo por encima de la muralla, ¿no? Esto también es un poco un mito, esto de que la muralla nunca sirvió, porque en efecto sí sirvió. El otro día platicando con un colega decía, no, es que esa muralla fue inútil. Y digo, no, porque al final de cuentas no cumplió con una función estrictamente militar importante, pero sí sirvió como parte del sistema de resguardo fiscal del puerto. Finalmente sirvió como una medida para evitar o por lo menos disminuir el contrabando, ¿no? Pero más, bueno, y durante la Guerra de Independencia, pues los trigarantes no pueden tomar Veracruz precisamente por su muralla y sus baluartes. Pero bueno, ya me estoy adelantando. Aquí lo interesante es ver cómo desde un principio esa importancia comercial, económica de Veracruz como punto de salida y entrada de mercancías por su relación con el camino real de Veracruz a México y obviamente el camino de Acapulco a México y el camino de La Plata, del septentrión a México, donde se enlazaban todos, los tres caminos principales, pues obviamente Veracruz siempre tuvo esta particularidad de ser una población que siempre concitó la preocupación
de que en un momento dado pudiera ser atacada ya sea por ingleses, holandeses, franceses, y entonces siempre son constantes, son cientos los planos que hablan de proyectos de fortificación. Vale la pena mencionar que del 100% de los planos se habrán hecho el 10% de las obras. Casi nunca se hizo nada de lo que se planteó, pero para propósitos, digamos, del trabajo historiográfico, para nuestras investigaciones, pues quedan estos materiales y son una fuente de conocimiento, no solo de la cuestión material, sino incluso de aspectos sociales, aspectos económicos, vías, carreteras, etcétera, etcétera, ¿no? Y son planos fantásticos que están desperdigados por todo el mundo, ¿no? He encontrado de estos planos desde la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos, los archivos militares en España, las bibliotecas nacionales de Francia, Inglaterra, etcétera, etcétera. Eso nos da una idea de la importancia que tuvo en aquellos tiempos esta pequeña población, porque realmente hasta el siglo XIX es una población pequeña cuyo crecimiento pues estaba bastante limitado precisamente por estar rodeado de un recinto fortificado. Como les decía, ya después de la Guerra de los 7 Años, ¿sí? La Guerra de los 7 Años impulsa todavía más estas preocupaciones por proteger al puerto de Veracruz, ¿no? Y entonces, si se alcanza a ver ahí, espero que sí, se ve el recinto de lo que es la ciudad de Veracruz, pero también se ven unas líneas superpuestas que son las obras que se querían hacer para reforzar la defensa del puerto. Como les decía, al final la mayoría de las veces no se hace nada, pero nos dan cuenta de esa preocupación de los estrategas, de los ingenieros militares por pues defender esta población que aunque materialmente aparentemente no era la gran cosa, era muy significativa por el papel que desempeñaba en el conglomerado del Imperio Español. Este plano, les decía, es de 1766, después de la toma de La Habana por los ingleses, es anónimo. Hay muchos planos de Santisteban, de Mascaró, de muchos autores, pero es un plano magnífico y ahí vemos siempre pues esta ligazón, ¿no? Entre San Juan de Ulúa y la ciudad. ¿Me queda tiempo? Porque, muy bien. Y bueno, estos planos no nada más los hacen los estrategas o los militares españoles, los hacen también los de las potencias rivales de la corona española. Hay multitud de planos ingleses, franceses, donde estudian precisamente la posición de los edificios más importantes, más representativos de la ciudad y sobre todo de sus instalaciones y fortificaciones. Porque así como los españoles hicieron una cantidad ingente de planos para la defensa no solo de Veracruz, sino de la costa del Golfo de México y las vías de comunicación al interior del virreinato, franceses e ingleses en determinado momento también hacían sus propios planes para la eventualidad de que tuvieran que atacar el virreinato mexicano, ¿no? Entonces es una preocupación constante de unos y otros, unos por atacar, otros por defender, porque dirán, bueno, ¿y por qué no desembarcar en otro lado? Bueno, las costas de Barlovento y Sotavento no eran aptas para navíos de grandes dimensiones y entonces siempre se enfocaba todo a la zona donde estaba Veracruz y San Juan de Ulúa, ¿no? Entonces les decía, vamos a encontrar en bibliotecas, en archivos franceses e ingleses, ya luego también en Estados Unidos, muchísimos planes de ataque para tomar la ciudad. Afortunadamente para la corona española, pues nunca se materializan estos planos, no hay nunca un ataque directo por parte de Inglaterra ni por parte de Francia, mientras somos parte del Imperio Español. Ya luego todos sabemos que sí hay ataques, pero ya es en otras circunstancias, ¿no? Este es un plano francés y está en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Y bueno, conforme va pasando el tiempo, pues evidentemente el crecimiento y el desarrollo de la ciudad pues va haciendo que caigan en la cuenta las autoridades de que no es posible seguir limitando su crecimiento con esa pequeña área donde está confinada, ¿no? Entonces este es un plano de Diego Panes y Avellán,
ya de 1801. Como ven, estoy así como que avanzando mucho, pero bueno, tenemos 20 minutos. Y aquí lo que propone Diego Páez y Avellanes es una ampliación del recinto de la Plaza Veracruzana. Si se dan cuenta, cuando ustedes ven estos planos, generalmente lo que está en amarillo es lo que se propone hacer y lo que está en rojo es lo que efectivamente está construido, ¿no? Diego Páez y Avellán es un personaje polifacético, fue ingeniero, fue artillero, fue literato, es de estos hombres ilustrados, ¿no? Muchas veces rival de Miguel del Corral por construir los caminos y bueno. Y entre las muchas cosas que anda haciendo Diego Páez, pues son estos proyectos de ampliación del recinto de la Plaza de Veracruz, hace proyectos para un nuevo camino de Veracruz a la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Y una particularidad que tiene Diego Páez es pues, su capacidad técnica para proponer este tipo de proyectos. Y bueno, ya es, no he podido determinar la fecha exacta, este plano, ni tampoco el autor, este es del Archivo General Militar de Madrid, pero aquí ya se ve, digamos, una vista mucho más amplia, ya no está tan circunscrito nada más a lo que es el recinto portuario, sino, bueno, y el recinto de la ciudad, sino ya se retratan los accidentes geográficos, las entradas y salidas de la población, y esto también va a ser una constante ya en el siglo XIX, porque entonces, sobre todo hay muchos planos de los Estados Unidos y de franceses, cuando ya están planeando atacar Veracruz, ¿no? Incluso también hay planos ya de España, una vez que ya somos una nación independiente, y ya no se circunscriben a lo que es el recinto, sino ya abarcan todos, ¿no? Todo lo que es la zona del litoral, la costa de Veracruz, e incluso, también lo que son los caminos por Orizaba y Jalapa hacia la capital del país. Ejemplo de eso, por ejemplo, aquí tenemos un plano de la expedición a México de 1938 de los franceses, y ahí vemos cómo detallan muy bien todo lo que son sus fortificaciones, cómo está constituido San Juan de Ulúa, los islotes que rodean la bahía, donde se pueden ellos tomar, ocupar o emplazar como base para penetrar al territorio. Sí, este es un plano fantástico por la cantidad de detalles que tiene, la cantidad de indicaciones que tiene y sobre todo la cantidad de información que nos brinda respecto de cómo una potencia como Francia planeaba tomar la plaza veracruzana, ¿no? Esa es la particularidad de estos planos, que no solamente son documentos técnica y artísticamente muy bonitos, sino que brindan una serie de datos, mucha información respecto de los planes, las estrategias y las políticas de las potencias atacantes y pues de lo que fue las autoridades virreinales y mexicanas para la defensa de una población que hasta finales del siglo XIX siguió siendo muy importante, ¿no? Y bueno, creo que se me ajusté bien, perfecto. Cierro con esta cita de Manuel B. Trenz, que a mí me parece hermosa, porque habla de la destrucción de la muralla de Veracruz en 1880, ¿sí? Dice Trenz que marca el fin de una época y el inicio de otra. En efecto, realmente es ahí cuando ya hablamos de un país, un estado moderno, bajo la ideología del positivismo, ¿no? Las ideas de modernidad, orden y progreso, ¿no? Entonces Trenz dice, bueno, durante el porfiriato se alcanza ya una estabilidad interna, el Estado mexicano logra el pleno reconocimiento en el concierto internacional y por otro lado en el aspecto militar pues los avances tecnológicos hacen ya prácticamente inservibles las murallas, ¿no? Ya las murallas, las viejas fortificaciones abaluartadas del siglo XVIII, pues ya en el XIX, con otro tipo de artillería y otro tipo de munición, pues ya son prácticamente inútiles. Ya no les digo más, pues cuando ya hay aviación, pues obviamente ya recintos amurallados ya no sirven para nada, ¿no? Pero quedan ahí pues como un vestigio del pasado, y ahí dice Trenz que se quiere sepultar bajo las vías del desarrollo. Precisamente se tira la muralla, ¿para qué? Pues para tener espacio suficiente para ampliar el puerto y para que entre el ferrocarril a la ciudad, ¿no? Y dice Trenz, para lo cual se hacía necesario derrumbar, esa parte me da mucha tristeza, ese triste y lóbrega muralla, muro anacrónico que impedía ese crecimiento y que ya carecía de objeto.
Por mi parte es todo, les agradezco su atención. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora es el turno de la doctora Elisa Drago. Ella viene representando el Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Bienvenida, doctora. Pues muchas gracias por su valentía, realmente estar hasta esta hora en viernes, después de 2 días, 2 jornadas tan intensas. Pues les agradezco que estén aquí. Yo la verdad pensaba que iba a estar platicándole a las sillas y pues bueno, agradezco muchísimo que se hayan quedado y espero pues no aburrirles. Y bueno, en primer lugar agradecer por supuesto a la Universidad Iberoamericana por recibirnos y pues a la red de investigadoras sobre historia urbana por esta iniciativa tan buena y por haber aceptado la ponencia. Bueno, nada más a modo anecdótico, en cuanto salió la convocatoria yo lo mandé y me dijeron fuiste la primera, entonces realmente me pareció fascinante la convocatoria. Bueno, yo voy a leer, pero antes nada más una pequeña observación. Esta es una pequeñísima parte de una investigación de muy largo aliento, en el cual yo trabajo y estudio la historia urbana de la Ciudad de México a partir de las políticas urbanas y los arquitectos, principalmente los de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, en la década de los años 20 y 30, y que es mucho más saliento porque se hacen comparaciones con políticas urbanas en otros países del mundo, principalmente, pues bueno, algunas hipótesis que tengo por ahí, que bueno, ya presentaré en otros foros. Y pues bueno, me voy a permitir leerles. La siguiente propuesta, como les dije, se basa en cómo se trataron de enfrentar los problemas de las ciudades modernas y sus respuestas desde las políticas urbanas, en específico de la Ciudad de México. Se partió desde la duda si había alguna diferencia entre planear, planificar, ya que ambos términos aparecen en la literatura, en la historiografía, los documentos oficiales y las fuentes primarias de la época, así como todas las revisiones historiográficas contemporáneas que se han hecho. Todos estos se han revisado con profundidad. Yo presento de manera compacta algunos ejemplos de esto y algunas elucubraciones sobre las cuales yo sí entiendo que hay diferencias entre el concepto de planear y planificar desde políticas urbanas. Podemos mencionar como antecedentes desde las políticas públicas y gubernamentales cómo intervenir en la Ciudad de México aquellas efectuadas por el Honorable Ayuntamiento de la Ciudad de México antes de la fundación del Departamento del Distrito Federal, esto en el año de 1929, y que se encargaba más de arreglos y proyectos relacionados con la arquitectura que con intervenciones urbanas y sobre el territorio de mayor impacto, cosa que sucederá después. La iniciativa para que fuera un proyecto político surgió desde los reclamos de la sociedad en los periódicos, principalmente Excelsior y Universal, y los distintos cuerpos colegiados y organizaciones al frente de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, que desde 1925 venían promulgando por la actuación gubernamental para ordenar, reglamentar y promover acciones para detener el crecimiento desordenado de la ciudad. Esto es, ya casi 2 años antes de que llegara Carlos Contreras a México. La postura que se publicó en la revista Planificación el 9 de mayo, casi va a cumplir 100 años, de 1928, en la cual se menciona toda una serie de problemas que se vinieron trabajando, que tienen que resolverse a partir de comisiones especializadas, a mirada de que pues, se iba a crear el Departamento del Distrito Federal, que entró en funciones el 1 de enero de 1929, donde una de sus labores fue la
que emprendió el ramo de servicios urbanos y obras públicas, cuyo radio de acción comprendía los límites de la ciudad central, que también es algo como el kilómetro cero, porque nunca se sabe dónde terminaba, y las delegaciones del entonces Distrito Federal. Sin embargo, el volumen de las obras era tal que la Dirección de Servicios Urbanos y Obras Públicas se vio desbordado y se dividió en dos grupos. El primero, Dirección de Aguas y Saneamiento, con las grandes obras de infraestructura de presas, redes y vasos reguladores, y el segundo se dividió en las oficinas de planificación, arquitectura, edificios y monumentos, oficina de estudios técnicos, servicios de edificios, servicios de vía pública, servicios de parques y jardines, bosques, la oficina de coordinadora de los estudios del suelo de México, el servicio de pavimentos, servicio de alumbrado, oficinas de inspección, delegaciones, oficina de limpia y transportes y la oficina de los panteones. La oficina de arquitectura tenía a su cargo lo de los servicios de los edificios, la vía pública, parques y jardines, con el fin de unificar los criterios y coordinar bajo un mismo frente común. Esta se encargaba de diseñar y ejecutar el arreglo y colocación de pavimentos, banquetas, guarniciones, puentes, servicios de alumbrado público, además de la creación, ampliación y el mantenimiento de edificios y monumentos gubernamentales, que para entonces eran 300, además de aprobar, modificar los diferentes proyectos privados, así como crear los concursos y proyectar las ampliaciones de intervención urbana, ordenamiento, la construcción de equipamiento, mercados, como mercados, hospitales de gobierno, además las casas tipo para empleados y obreros. Por supuesto, también las escuelas. De acuerdo con los proyectos formulados en las oficinas de planificación, la oficina técnica se encargaba de desarrollar lo relativo a los servicios urbanos y obras públicas, y estas donde se realizaban los cálculos que apoyaban en determinar la resistencia del terreno, el tipo de cimentación más adecuado, los dibujos y estudios financieros en colaboración estrecha con las oficinas de planificación y arquitectura, que son las que nos competen. La Oficina de Edificios y Monumentos se encargaba del mantenimiento de las propiedades federales, como ya dije, poco más de 300, que principalmente son de equipamiento gubernamental, salud, abastecimiento educativo y cultural. Además de que tomaba en sus manos la dotación de la vivienda para los trabajadores, de la cual de esta época destaca el concurso de la vivienda mínima de 1932, que ganara Juan Legarreta, y los proyectos de colonias obreras, siendo el de La Balbuena el más importante, en los territorios que fueron de los Braniff, que fueron los obtuvieron en 1917 y bueno, eran unos terrenos enormes. El Departamento de Vías Públicas, por su lado, se encargaba de la imagen urbana, sus permisos en colaboración de rótulos, nomenclaturas, además de todos los permisos privados para las obras de construcción y demolición con uso de vía pública. En cuanto a los parques y jardines, la exigencia estaba en las nuevas colonias y la sucesión de un área percentual para un jardín y predios para el equipamiento. Todos estos departamentos se apoyaban en la oficina de dibujo. Los servicios del área de planificación se ocupaban de la adquisición, compra o expropiación de los diversos predios para la apertura, prolongación, corrección de alineamiento y ampliación de las avenidas. El ideario oficial de la Oficina de Planificación menciona, parafraseo, que no se pretendía desbastar con todo lo viejo, sino que la tendencia era respetar el sello y el carácter de la ciudad, buscando la adaptación de lo que era susceptible y respetar la historia y arte que representan los monumentos,
pero dentro de estas barreras se indicaba que la ciudad necesitaba una franca y definitiva restauración en su organismo anémico, cito, basado en construcciones virreinales. O sea, vamos a cuidarla y a salvaguardarla, pero en realidad vamos a tumbar todo lo virreinal. Por lo tanto, el Departamento de Obras Públicas se dedicaba a crear planes de conjunto con la intención de la correlación de los servicios para que la ciudad ofreciera mayores comodidades a sus habitantes y garantizara además sus propios intereses. Esto es la compra de votos. Se trataba, por lo tanto, de corregir los innumerables defectos que presentaba la ciudad para prever su crecimiento en un futuro, por lo que la Oficina de Planificación se dedicaba a estudiar, proyectar e impulsar la realización de obras materiales de servicio público y común, como el ya mencionado trazo de avenidas, en territorios existentes y los de las zonas libres, además del estudio de fraccionamientos de las empresas particulares para modificarlos o adaptarlos al conjunto para su zonificación y lotificación. Esto es, formar los planes generales que debían sujetarse a las obras públicas y privadas con el fin de que pudieran beneficiar a los habitantes del Distrito Federal bajo el manto sagrado de la Revolución Mexicana. El Estado, según las memorias, había gastado enormes sumas de dinero para hacer nuevos trazos y mejorar la estética y el tránsito de la ciudad para la comunidad y por lo tanto le debían estar agradecidos. Así aparecen en los informes de gobierno, espeluznante. Se insiste a lo largo de este documento, que además es el oficial, que la ley de planificación es tan clara, cito, la ley de planificación es tan clara y precisa que no necesita ser explicada en su objeto, ya que delinea con exactitud todo su alcance. Así se conforma el Comité Ejecutivo de Ampliación y de las Prolongaciones, que estaba integrado por los representantes propietarios afectados, es decir, a los que les iban a quitar sus casas, los asesores técnicos y, por supuesto, los arquitectos que les iban a decir cómo vivir, para conciliar gastos de indemnización, programas de demoliciones y la adquisición de los bienes para lograr convencerlos que recibir los beneficios por las mejoras efectuadas en las arterias aumentaría el valor de su propiedad a pesar de haber perdido metraje. Las adaptaciones y adecuaciones a las edificaciones y fachadas también entraban dentro de estas prestaciones. La ley surtió un efecto casi inmediato, ya que se hizo obligatorio retroactivo, ya que entre 1929 hasta 1934 se recibieron 3.709, ya estaba yo exagerando, 3.709 solicitudes privadas de alineamiento, nuevos fraccionamientos y adecuaciones, los cuales eran turnados a la oficina técnica dependiente de la Dirección de Servicios Urbanos y Obras Públicas, es decir, era una oficina que tenía muchísimo poder. Toda esta labor de modificación y corrección, según el ideario oficial, requería una intervención mayor sobre los territorios, donde el objetivo era remendar, surcir, unir, completar las manchas de urbanización desordenada y llevar y dotar de servicios, tal cual fuera una manta hecha con telas y bordados diversos. Es aquí donde es importante insistir en la sutil diferencia entre planificar y planear. Planificar implicaba una acción contundente y agresiva sobre un territorio urbanizado existente, a veces milenario, es decir, pueblos que ya existían, para forzar una liga de comunicación con trazas urbanas. Planear comprendía una acción sobre áreas remanentes entre urbanizaciones que se debían integrar y fungían como transiciones de liga, como costuras para permitir la continuidad con las redes principales de la ciudad, las colonias
creadas y los pueblos originarios. La planeación, sigo adelante, también se propuso como zonificación, aquí sí es sinónimo, justamente por la sutil diferencia y semejanza entre las palabras que parecen sinónimos. En México parecen sinónimos, en otros países, por ejemplo en inglés, es planning y es lo mismo. Permanecería además la definición más amplia de planificación que abraza la zonificación y planeación, simplificando aún más estas definiciones. Planificar, por lo tanto, es más semejante a arreglar y planear es crear territorios urbanizados. El 12 de enero de 1933, siendo el secretario de Gobernación Eduardo Vasconcelos, se creó la Ley de Planificación y Zonificación del Distrito Federal a iniciativa de Alberto J. Pani, como secretario de Hacienda y Crédito Público. Aprobado por los 3 poderes gubernamentales, se creó el Plano Regulador y la Ley de Planificación, cuyo antecedente atribuye a la labor que hiciera Carlos Contreras frente a la Comisión Nacional de Planificación. Aquí es importante reflexionar sobre algunas imprecisiones historiográficas que la investigación actual con fuentes primarias arrojan. Más allá y sin negar la revista Planificación, sobre la cual se han hecho muchos e importantes estudios, no hay que olvidar que se trataba de un órgano de difusión y de propaganda, por lo cual no está exento de malicia. El rescate de autores y proyectos, las autorías y todos los que intervinieron en las diferentes etapas de diseño, y no solo que firmaron como responsables de programas públicos, son tan importantes, hay que reconocer sus nombres y fueron borrados por la historia. Estos planos que ustedes están viendo ahorita son una serie de fotografías que están en las colecciones del acervo de arquitectura mexicana. Son fotografías de planos arrugados, ¿ok? O sea, eran descartes y en algún momento pues se pudieron rescatar, alguien los desdobló, les sacó fotografías y llegaron. Estos no están en el archivo histórico de la Ciudad de México. Los pies de planos originales, a pesar de los intentos de su destrucción, nos dan un testimonio de quienes estuvieron al frente de los proyectos, más allá de los consultantes o de los políticos de turno que al final son los que aparecieron en los documentos, de ahí los errores historiográficos, lo que da algunas confusiones e imprecisiones sobre paternidades que son difusas. Yo insisto en dar voz y reconocimiento a los muchos arquitectos que trabajaron en los diferentes departamentos para la realización de los diversos proyectos, los cuales hemos visto proyectados de manera superficial y paralela, ya que en sí son casos de estudio amplios que yo invito a leer en el documento extenso de todas estas objetos de surcido urbano, pues hay un análisis un poco más profundo que aquí pues yo les presento y que pues bueno, están aquí. Entonces, conclusiones. Aquellos territorios de frontera, parte fundamental para la unificación y para otorgar cierto orden de continuidad en el desorden del rápido fenómeno negativo del fraccionamiento de terrenos de privados, sin control y bajo un denominador común de la especulación, hay intenciones y políticas de los llamamientos desde los profesionales de la arquitectura, que promovieron acciones que trataron de frenar y controlar y revertir esta situación. La escala y proporción del territorio implicó un esfuerzo mayor que finalmente se tuvo que limitar a enmendar lo edificado y garantizar el acceso a servicios y equipamiento. Aún dentro del aparente desorden, hubo orden, estudios y proyectos que hoy se reconocen y de verdad se agradecen. A pesar de ello, esta ciudad hecha de retazos y remiendos funciona. Muchas gracias. Bien, invitamos al resto de los ponentes a la mesa y a nuestro público a hacer todas las preguntas, comentarios que quieran. No, no es cierto. Vamos a limitarnos por el tiempo, pero por favor, adelante. A ver, aquí. Muchas gracias por las interesantísimas ponencias, las tres.
Bueno, yo tengo una pregunta para la doctora Drago, ahorita que está, digamos, está más fresca su intervención, en relación con este momento, digamos, que usted identifica como de transformación a partir entre el 28 y el 30 y poquitos, ¿no? En donde el Departamento de Obra Pública deja de ocuparse de cuestiones relativas al embellecimiento de la ciudad y se vuelca más a los problemas, pues yo lo veo como los problemas del tráfico vial, ¿no? Como que ese se vuelve el tema central de la planificación. Yo trabajo más o menos el mismo periodo aquí en la ciudad ahorita en mi investigación doctoral y trabajo las ligas con, digamos, las ligas de la transformación con la industria automotriz. Entonces, yo he identificado justamente que también es un periodo crítico, pero me interesaría mucho escucharla. Ahorita acabo fue muy esclarecedora su presentación en muchos sentidos, pero me gustaría escuchar, pues, ¿por qué valora usted que este puede ser un momento de cambio, ¿no? O sea, ¿cuáles pudieran haber sido las causas detrás de este cambio de enfoque, ¿no? Y bueno, digo esa o digo, porque tengo otra para la maestra. Adelante. Bueno, eso por un lado me gustaría ahorita si podemos hablar un poquito porque siento que sí, tengo muchas preguntas. Y bueno, para la maestra Magis, muy interesante también la intervención. Yo, bueno, tengo también preguntas, tengo alguno que otro comentario. Las preguntas quizás serían para hacer un diálogo un poquito más extendido. Entonces, nada más como comentarios y que surgieron a raíz de las provocaciones muy así buenas de la presentación. Bueno, yo sé que hay un centro geográfico de México en Tequisquiapan, en Querétaro, y un monumento que mandó a poner Carranza en ese lugar. No, muy probablemente ya lo conocía, pero bueno, ese puede ser porque hablabas de la esquina de México. Y sí, lo del kilómetro cero a mí me parece sumamente, pues sí, provocativo. Yo pensaría también, ¿por qué no hablar de, por ejemplo, la estación de Buenavista? O sea, porque siempre pensamos en términos pues más automovilísticos céntricos, ¿no? O sea, en términos de las carreteras, pero la verdad es que pues en el 19, finales del 19, pues el movimiento en el país estaba más articulado por otro tipo de transporte y entonces pues donde llegaba donde se concentraba la gente era pues me imagino que Buenavista o las diferentes, ¿no? En fin, se me ocurren muchas cosas, pero por lo pronto esas dos preguntas tengo y ya no me demoro más. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Para el expositor, el doctor Sergio, y felicitaciones a la mesa, ¿no? En general. Profesor, si en su estudio de la cartografía del puerto de Veracruz, si ha podido complementar estos planos, estos mapas, con diarios de viajeros o testimonios escritos que permitan identificar, tal vez no todas las nomenclaturas aparecen, todas las acotaciones dentro de los planos, pero si hay, por ejemplo, señalamientos en las crónicas que digan, ay, por aquí se iba uno y encontraba tal y tal cosa, que tal vez a la vista, en la imagen no aparece, pero que esto coincide entonces con lo que se dice en las crónicas, en lo escrito, o incluso que el escrito aporte a lo que el plano ya de por sí muestra, ¿no? No sé si ese ejercicio lo realiza y qué resultados le ha dado, porque, bueno, yo he intentado un ejercicio similar para mi caso, el puerto de Mazatlán, y en los planos muy, muy pequeños, o sea, nada que ver con la cantidad de cartografía que se hace para Veracruz, ¿no? Pero en el caso de Mazatlán hay muchas cuadras vacías, ¿no? O sea, están los lotes ahí solamente señalados, no se dice qué son, pero gracias a las crónicas es que uno más o menos dice, ah, claro, pues esto tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Porque se ve que es más grande el tamaño, está ubicado en tal lugar. Entonces, no sé si este ejercicio de comparación también haya revelado usted espacios importantes, ¿no? Dentro del estudio ahí de la ciudad portuaria de Veracruz. Gracias. Bueno, pues con estas preguntas cerramos. Les pedimos brevedad. Bueno, sí, esto da para un congreso entero. La movilidad y el problema del tráfico
principalmente lo que es el Zócalo capitalino, que se volvía el centro neurálgico, que servía como una gran glorieta y distribuía, sin duda es uno de los grandes problemas a resolver, pero es uno. O sea, la Oficina de Estudios Técnicos veía grandes problemas, uno es la movilidad, el otro es la higienización, otro es dotar de banquetas y guarniciones, iluminación, pavimentación, o sea, son muchas las condicionantes. Los parques y jardines también son muy importantes, entonces se miran desde diferentes puntos y los residuos urbanos, que es lo que ojalá se haya entendido, los residuos urbanos servían justamente para esta intervención del gobierno, porque los fraccionamientos estaban hechos por privados. ¿No? Los fraccionamientos a partir de la Constitución de 1917, que marca que ningún territorio privado puede ser más grande que el territorio federal, obliga a empezar a vender, a fraccionar, a heredar, a hacer lo posible para justamente no ser embargados, para no tener expropiaciones. Y también, pues bueno, es un negociazo, ¿no? Entonces, se fracciona, se crean urbanizaciones a lo mejor trazadas, pero no tienen servicios, no, porque la red de servicios le pertenece al gobierno, ¿no? Entonces va agarrado de la mano justamente también porque pues ¿de qué te sirve estar en una colonia si en tu coche estás dando vuelta y a lo mejor llegas solo por un caminito mal empedrado, no hay otras salidas? Entonces esa labor, ¿no? de agarrar una calle y unirla con otra y en medio pues a lo mejor urbanizar, pues es lo que se encargaba el programa de planificación, ¿no? Hay uno de los mapas que mostré ahí que se ven estas manchas negras, que era donde tenían que intervenir, pero por supuesto la parte del tráfico es fundamental dentro de estos programas. Pues justo cuando fui a Tijuana busqué rápidamente el centro del país, que es un centro geográfico y que no es sencilla la pregunta. Ahorita me preguntaba el doctor y justo en Aguascalientes, el asunto es hay 3 monumentos al centro del país, por supuesto. O sea, para el tema de la incertidumbre, en Aguascalientes hay uno, en Zacatecas hay otro y en Tequisquiapan está puesto por Carranza, que es para mi gusto el mejor monumento posible porque si lo han visto es gordito así y tiene un péndulo encima, entonces el monumento marca un rango, un área, no un punto, y creo que es el monumento perfecto. Es horrendo, es feo, pero conceptualmente es muy linda la resolución. Hay que irlo a ver, pero justamente parte de mi investigación me ha acercado a un grupo de búsqueda del kilómetro cero que existió en 2014. Si quieren saber más, esa será mi próxima ponencia, porque es muy divertido, pero hablé con un señor del INEGI, que si recuerdan es como de las pocas áreas descentralizadas en el país, desde hace muchos años lo mandaron a Aguascalientes, y él me dijo que hicieron ellos el cálculo del centro geográfico de México, pero el problema es cómo defines México. Y para fines oficiales, pues incluye las aguas territoriales. Y cuando hicieron el cálculo, les salió que el centro estaba en Tamaulipas. Y era tan poco céntrica la conclusión que lo archivaron y decidieron esconder eso porque no tenía sentido. Y es muy lindo ver cómo el centro tiene que sentirse como centro. O sea, el kilómetro cero va a estar en un rango. Ahorita decía Elisa que el Zócalo es el centro neurálgico. Sí lo es. Si yo hiciera una encuesta, lo es. Y también les comento que en esta investigación, por aquello de los trenes, todo el mundo me ha dicho, bueno, si vas por todas las carreteras, dice kilómetro 10, 11, ¿cuál sería? O sea, ¿qué pasa si vamos al revés y medimos? Pues yo se lo pregunté al que fue el director federal de carreteras en el gobierno de Peña Nieto, el ingeniero Clemente Punjung, de Sinaloa, y me dijo, pues es que si tú construyes 4,000 kilómetros de carretera, el cero te da igual, o sea, ese momento de 200 metros, medio kilómetro, da más o menos igual porque es deleznable, o sea, entra en un margen de error para la cartografía a gran escala, que siempre me ha intrigado que a nivel cuerpo no es así, se sienten, 200 metros se sienten, ¿no? Pero a un cartógrafo, a un planeador territorial, le parecía irrelevante, y entonces me dijo que ninguna carretera confluye en un punto, confluyen en una zona y esa zona es la zona más o menos del error
y básicamente nos quedamos con eso, y es fascinante pensar que para él esa es una certeza, pero esa para mí no es válida, no tiene la suficiente validez, y solo son como puntos de encuentro de verdades distintas. Pero muchas gracias por la pregunta. No sé si se escucha, ¿sí se escucha? Sí, definitivamente los testimonios de los viajeros son una fuente de información fundamental, ¿no? Sí, no solo para Veracruz, porque yo en realidad lo que trabajo es el Camino Real Nacional, pero sí nos da mucha información porque desde que llegan recorren la ciudad, hablan de los callejones, los médanos, esto y el otro, y entonces se puede hacer ese ejercicio de complementar lo que nos dice el mapa con los testimonios de los viajeros, ¿no? Y viceversa, porque hay cosas que los viajeros omiten, pero aparecen en el mapa, ¿no? Y entonces yo creo que es una excelente herramienta lo que comentas para pues construir un relato historiográfico pues más preciso, ¿no? Más cercano a lo que en algún momento fue ese ecosistema social que ellos transitaron, ¿no? Pero sí, definitivamente concuerdo contigo. Son básicos los testimonios de militares, de sacerdotes, de funcionarios, de comerciantes, son básicamente son los que yo he estado revisando, ¿no? Entonces, y seguramente para Mazatlán debe haber muchos. Lo que pasa es que luego no nos enteramos de esas obras, ¿no? Yo me he encontrado con gente que habla de Veracruz que en Alemania y que uno no pensaría que estuvieron alguna vez en el puerto, ¿no? Y entonces pues sí, también es esa labor de rastrear la información en los repositorios, sobre todo ahorita con la ventaja de lo digital se facilita un poco más. Pero muchísimas gracias por tu observación, muy amable. ¿Puedo hacer un comentario? Es que creo que me parece fascinante porque aunque esto está intentando mapear un territorio que ya no existe hace muchísimos años, yo me he encontrado el mismo problema de intentar mapear lo invisible, que más o menos lo destruido, lo invisible. Elisa hablaba de residuos urbanos. Yo me acerqué al centro y fui a preguntarle a la gente, así, de viva voz, activamente, ¿dónde está el kilómetro cero? Y obtuve las mejores respuestas porque tienes una visión no cartográfica, sino real. Me dijo un niño, donde haya tráfico es el kilómetro cero. Una persona me dijo, salió en la tele y dice la autoridad del canal 2 o canal 11 que está ahí en el monumento ipsográfico. Alguien más me dijo, un policía me dijo, yo no lo sé, lo sabe mi superior, pero no le podemos dar esa información. Y alguien más dijo, pero con toda certeza está en el asta bandera. Me gusta pensar que incluso ahora podemos, aunque haya todos los mapas del mundo, toda la información, podemos poner en duda desde la experiencia personal vivida en sitio, ¿no? Creo que... Pero, ¿qué tal si damos un gran aplauso a esta fabulosa mesa? Bueno, pues invitamos a la gente que nos está siguiendo en redes, seguir con la transmisión en vivo. Vámonos para allá.